Vamos a grabar. Vaya, buenos días nuevamente. Hoy vamos a trabajar con, prácticamente son 3 temas los que estaríamos viendo, ¿verdad? No durante este día, ¿verdad? Sino dentro de lo que es hoy, mañana. En este caso los temas ya los hemos mencionado, por eso es que no nos vamos a tardar tal vez mucho en el contenido que vamos a abordar, sino más que todo en la realización de los ejercicios, ¿verdad? Hay algo que dice taller de clases, eso no significa que lo vayamos a trabajar hoy todo, ¿verdad? Probablemente lo comencemos a explicar el día de mañana, pero ya está listo ahí para poderlo utilizar durante esta semana. Y lo que sí vamos a ver este día es cómo poder, bueno, ya hemos mencionado lo de las funciones, ya los hemos mencionado, y ya hemos mencionado también lo de los eventos. Y de cierta manera, pues, a grosso modo, he mencionado lo que es una variable, ¿verdad? Aquí ya se le está dejando lo que es los temas para que usted los pueda indagar más a nivel de concepto, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está el concepto de variable, que más adelante lo vamos a ver más detalladamente, y están los conceptos de las funciones. Estos tres, mejor dicho, van acompañados porque para poder crear yo una estructura, por decirlo así, ¿verdad? Completa de un código, necesito utilizar de ellas. Por ejemplo, si yo quiero crear una función o trabajar con una función, dentro de la función yo trabajo órdenes. Y dentro a veces de esas mismas órdenes existen las variables, existen matrices, existen accesos. Bueno, de este lado, para que no esté tan lejos. Existen accesos, ¿verdad? Entonces, más que todo por eso, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Solamente para recordar, ¿verdad? Sobre qué es una función a nivel de concepto y luego nos vamos a nivel práctico, lo vemos en esta parte, ¿verdad? Por ejemplo, una función, como lo mencionábamos, simplemente es un bloquecito de una instrucción o órdenes de instrucciones que nos van a permitir realizar una tarea. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, ¿verdad? Se nos asigna una función. Cuando usted llega a un trabajo le dicen, vaya, tu función va a ser esta, ¿verdad? Si su función es atención al cliente, entonces, ¿cuál va a ser su prioridad? Atención al cliente. Entonces, los programas también trabajan de esa forma. Los programas yo los creo para algo en específico. Por ejemplo, si yo creo un programa que me permita a mí poder almacenar o calcular datos, como por ejemplo un cuadro de notas, ¿verdad? Yo tengo que tener dónde voy a ingresar las notas y tengo que tener un lugar donde se va a calcular esas notas, ¿verdad? Entonces, el programa se llama cuadro de notas, ¿verdad? ¿Sí? Es un programa dentro de, ya sea utilizando los lenguajes HTML, porque necesito dónde introducir la información, y JavaScript, ¿por qué? Porque hace el funcionamiento. Entonces, acá, si usted se fija en la parte de arriba, aquí hay una función, ¿verdad? Solamente es un ejemplo. La función se llama desaburrirme. ¿Desaburrirme cómo? Viendo Netflix, dice ahí, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, esta función por sí sola no hace nada. Usted puede crear una función, ¿sí? Usted crea la función, pero el hecho de haberla creado no significa que ésta se vaya a ejecutar. La ejecución no depende en sí de la misma función en ocasiones, sino que depende de los eventos. Por ejemplo, no sé de los que estamos conectados en línea, ¿cuáles son los eventos del mouse? Normalmente, ¿qué es lo que usted hace en el mouse? Vamos a ver. Darle clic. Ok, entonces el evento sería el clic. Así es. Entonces, por muy sencillo que sea, pero si eso no se programa, no se hace tampoco. El otro evento es el doble clic, ¿verdad? Y existe también el doble clic. Eso normalmente son los eventos del mouse. Vamos a ver un poquito más abajo, solamente para indagar con esa parte. Me voy un poquito más abajo. ¿Va? Por ejemplo, aquí está, ¿verdad? Con el mouse nosotros hacemos, bueno, ahí están el mouse, el teclado y eventos de tiempo. El on click, que es el que me menciona la compañera, que es el que utilizamos, y se le asigna a alguien.
Normalmente, usted crea una función. ¿Cómo se llama la función? La función se llama guardar. ¿Sí? Entonces, yo creo la función guardar. Por ejemplo, lo voy a ejemplificar en una pizarra. Vale, por ejemplo, vengo yo, activo la pizarra ahorita y voy a crear una función. ¿Cómo se crea una función? Con una palabra reservada llamada function, como es en inglés, ¿verdad? Luego de haber creado esa palabra reservada, usted viene y dice, ¿cómo se va a llamar mi función? Porque tiene que tener un nombre para poder usarse. Normalmente, si su función se llama, por ejemplo, buscar alumnos, ¿qué significa? Que la función se va a caracterizar por hacer el proceso de búsqueda de alumnos. Viene usted y otra parte de la función es abrir y cerrar paréntesis. ¿Sí? Luego, abrimos llaves. Luego, presionamos Enter y aquí en medio nosotros establecemos todo lo que consideramos una instrucción. ¿Ya? Todo lo que es la instrucción. Y luego de eso, usted viene y cierra llave. ¿Sí? ¿Qué significa? Eso que usted está viendo en pantalla es la estructura de mi función, por decirlo así. ¿Ve? Voy a poner esto para ver si... ¿No siente calor? No. No. Va, ok. Va, eso es prácticamente la estructura de una función. ¿Qué significa, profe? Significa que todas las funciones van a tener esa estructura. La mayoría de ellas lo tienen. Entonces, usted, permítame. Usted, para poder crear una función, siempre tiene que llevar esa misma estructura. ¿Puede cambiar? Sí, va a cambiar porque, por ejemplo, usted dice, yo quiero que mi función sirva para guardar datos. Entonces ya la función usted no le va a poner buscar alumnos, ¿verdad? Sino que usted le va a poner guardar datos. ¿Qué es lo único que va a ir cambiando? El nombre y las acciones que ella va a realizar. ¿Se comprende hasta ahí? ¿Sí? Los que estamos en línea, ¿se comprenden? Ceci, Madeline, Kenia. Sí, señor. Sí, señor. Gerardo. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Vale, entonces, pero ¿cómo uso esta función? Ya la tengo y la quiero usar. Viene usted, que es lo que vamos a hacer más adelante. Voy a utilizar aquí otro y en el archivo HTML o en la área donde usted establece el código HTML, hace uso de un botón o un componente que le ayude a que esa función se pueda procesar. Los botones son los más comunes a utilizarse, ¿vea? Porque es lo que normalmente los usuarios hacen, le dan clic a los botones. Entonces viene usted, crea un botón, ¿sí? Ya sea con la etiqueta button o ya sea como lo que vimos el jueves, ¿verdad? Utilizando input de tipo igual, entre comillas, usted viene y establece que va a ser de tipo botón, porque tiene esas dos alternativas, o la etiqueta button o la etiqueta input con el tipo botón. Luego viene usted y para poder llamar esa función, usted utiliza del evento y el evento se llama click, pero dentro de HTML él le llama onClick, ¿sí? Le llama onClick. Buenos días. Entonces, viene usted y se lo asigna a ese evento. Simplemente hace eso. ¿Qué le voy a asignar? No, siéntese. Ya se ha ido ahí, no hay ningún problema. No, yo estoy diciendo aquí que voy a asignar. Vale. ¿Qué le voy a asignar aquí? El nombre de la función. ¿Cómo se llama mi función? ¿Cómo se llama mi función? Ajá. ¿Alguien que me diga cómo se llama mi función? Un botón.
Mi función. Guardar. Un clic. No, mi función se llama buscar alumnos. Entonces viene usted aquí, cuando ya va a asignar la función al evento, usted manda a llamar la función con el nombre, buscar alumnos. Y ojo, se escribe tal cual yo la asigné en la parte de arriba. Si la asigné con inicial mayúscula, todo minúscula, con guión bajo, todo eso lo tengo que poner. Ahora, si usted se fija, yo no dejé ningún espacio en blanco, porque eso da un error. ¿Sí? Lo que hice fue para separar las dos palabras, es que la segunda palabra la utilicé con inicial mayúscula. ¿Ya? Ahora, adicional a esto, para que la función se procese, tengo que mandarla a ejecutar. Y para ejecutarse se le tiene que asignar, aparte del nombre, los paréntesis. ¿Sí? Que son los mismos que van aquí arriba. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una función. Por regla, dentro de la programación todo va en minúscula. Pero cuando voy a utilizar dos palabras y no quiero espacio en blanco para diferenciar una de la otra, la segunda por regla se activa en mayúscula. Así es. Vale, entonces ahí dice buscar alumnos. ¿Vea? Y luego, normalmente si es un botón y es con tipo button, entonces uno le asigna value igual entre comillas y le decimos, en este caso es buscar alumno, como valor va a tener buscar, ¿ya? Entonces eso se lo ponemos entre comillas, ¿por qué? Porque eso es un texto también. Así iría, ¿sí? Y eso fuera lo que ejecutaría, la función buscar alumnos. Se lo estoy mostrando como ejemplo ahorita, no dentro del programa, para que se entienda qué es lo que yo coloco. En este caso, ¿verdad? Aquí, yo estoy colocando dentro de una etiqueta la llamada a una función. ¿Ya? Normalmente esa llamada, ¿con qué se hace? Con un evento. Ya sea con un evento de mouse, ya sea con un evento de teclado. Normalmente el teclado también tiene eventos. Por ejemplo, cuando uno presiona Enter, es un evento, ¿verdad? Porque hace algo, pero eso no se identifican tanto como eventos, sino lo que usted hizo con ese Enter. Por ejemplo, usted presionó una tecla y eso sí es un evento. Usted suelta una tecla y ese es un evento. O sea que el hecho de haber accionado contra esa tecla ya está haciendo usted un evento. ¿Sí? Entonces, regresemos un poco a la presentación. No sé si están viendo la presentación. Creo que no, vea, porque tengo que cambiarme. Vale. Regreso a la presentación. ¿Hoy sí? Vale. Y ahí está lo mismo, mire. Botón, solo que aquí, en lugar de utilizar una etiqueta input de tipo botón, automáticamente como ejemplo se utilizó una etiqueta button, que era lo que yo le decía. ¿verdad? Y se le manda el evento y luego el nombre de la función que yo quiero procesar. ¿Se comprende? Va. Me voy a ir al programa. Abran por favor PHP Store. ¿Ya? Permítanme, voy a ingresar a un compañero. Va. Lo mismo vamos a ir a hacer ahorita. Yo no voy a avanzar muy rápido, sino que lo que yo quiero es que usted vea lo que hace una función. ¿Algo simple? Sí. Pero necesito que lo procesemos nosotros. Me voy a ir aquí. Por ejemplo, me voy a ir acá. Close Project, porque voy a crear mi proyecto. Y vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Ya? Les voy a dar tiempo, ¿verdad? Los que están ahorita en casa, ¿verdad? Si pueden habilitar ahorita el programa, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Y si no lo pueden habilitar, pues sería bueno que anoten, no voy a hacer códigos largos, ¿vea? Pero sí que anoten las explicaciones o que anoten el código para que después lo puedan desarrollar
Pero si lo pueden hacer ahorita, mucho que mejor, ¿verdad? Y me mandan la captura de lo que están trabajando. Para los que lo van a hacer ahorita. Le vamos a poner aquí práctica guión bajo funciones. ¿Ya? Práctica guión bajo funciones. Guárdelo en el escritorio, ¿verdad? Para que le quede ahí lo más cercano posible. Y le dice OK. Va, cualquier cosa me avisa. Dígame. En File, Close Project. Close Project. Ajá, ahí está. Open, así. Create New Project, así es. Práctica guión bajo función. Así, práctica guión bajo función. Cuando ya tengan acá, ¿verdad? Creamos un nuevo archivo de tipo HTML. ¿Sí? Cuando ya se le ha cargado el proyecto, ¿verdad? Al cual le va a asignar ejercicio 1. Clic derecho donde está práctica funciones y va a crear un nuevo. Se va a New, ¿verdad? HTML file. Y ahí usted le asigna ejercicio 1. ¿Ya? Ejercicio 1. Excelente. Sí. Vale. Normalmente, cuando uno trabaja con funciones, depende, ¿verdad? Uno puede trabajar en cualquier área del archivo HTML, ya sea en el encabezado, fuera del encabezado, afuera del body o dentro del body. O sea, nosotros podemos colocar el código JavaScript en cualquier lugar, ya que él tiene una etiqueta que se llama script. Entonces, por esa razón es que se puede posicionar en cualquier lugar. Nosotros, por orden, lo vamos a hacer después de la etiqueta head, de cierre, ¿verdad? O sea, antes de la etiqueta body. Ahí me hace un espacio. Ahí usted habilita la etiqueta script. ¿Sí? Voy a ir un poco despacio por si alguien en su casa pues está todavía abriendo o creando el archivo, ¿verdad? Vale, entonces trabajo entre las etiquetas script, siempre. ¿Sí? Presione Enter. Vaya, ¿cómo creo una función? Utilizando la palabra function. Uy, perdón, la había puesto al revés, la N y la C, chicos. Es así, function. Ahí si lo anotó, por favor, cambie la posición de la N y la C, que yo la anoté mal en la pizarra. Sí, lo había anotado, ¿verdad? Vaya, digito function. Luego digito el nombre de la función. Le vamos a poner ahorita le vamos a poner así para hacer la referencia. Buscar alumno. ¿Ya? Para hacer el mismo ejemplo. Aunque ahorita no vayamos a hacer las instrucciones, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, se abre paréntesis, se cierra paréntesis, se abren llaves. ¿Cómo se abre la llave? Al 123. Al 123 de su teclado alfanumérico. Ahí está, perdón, numérico. Ajá, al 1, 2, 3. Y lo suelte. Vaya, presionamos Enter para trabajar. ¿Qué significa? La función es un bloque de instrucciones, por lo tanto, todo lo que le pertenece a la función buscar alumno va a estar entre la llave de esa función. Lo que está afuera ya no le pertenece a esa función. Entonces ahorita solamente como instrucción vamos a utilizar algo que le pertenece a JavaScript, que se llama alert. Alert es un método que utiliza JavaScript para pequeños mensajes.
mensajes de alerta, ¿verdad? Abrimos paréntesis y entre comillas colocamos buscando, nada más, solo para el ejemplo, ¿verdad? Uy, perdón, ahí me equivoqué. Buscando. Y 3 puntos suspensivos. Buscando. ¿Ya? Vale, esta es mi función. A este tipo de función, por el hecho de que en los paréntesis, si usted se fija, yo a esta función no le he puesto nada dentro de los paréntesis. Estas funciones son conocidas como funciones simples, ¿sí? Porque no necesitan un dato para poder procesarse, sino que solamente llamándose con su nombre. Entonces, si yo la guardo y me voy acá y presiono clic derecho, Open in Browser, no va a aparecer nada. Hágalo, por favor, si lo quiere hacer. Clic derecho en una área vacía, Open in Browser. Open in Browser. No aparece nada. No significa que no esté la función. Simplemente no hay nada en el documento. Como no hay nada en el documento, me voy a regresar aquí y en el body usted va a crear un botón, ¿verdad? Para que se haga un poquito más, le vamos a poner primero una etiqueta H1 y le vamos a poner ejemplo de funciones. Ejemplo, perdón. Ejemplo de funciones. Ahí está. ¿Sí? Ejemplo de funciones. Vale. Ojo, ¿eso dónde lo agregué? Adentro de las etiquetas body. Me ubiqué en medio de ellas y ahí agregué la etiqueta H1. ¿Sí? Y entre las etiquetas se colocó ejemplo de funciones. Pero eso no tiene, no, en los espacios no hay problema. Vale. ¿Ya agregaron ejemplo de funciones? Después de esto, voy a agregar aquí una etiqueta button para que usted aprenda también a manejar otras etiquetas poco a poco. ¿Sí? Agregamos la etiqueta button. Button. Ojo, si yo ahorita lo guardo, lo único que voy a ver es ejemplo de funciones. Y voy a ver un pequeño botón aquí. Que usted dice, ¿y por qué aparece como guión? Porque no tiene valor el botón, no tiene texto. ¿Cómo le agrego texto al botón? Como es una etiqueta button, lo que nosotros queremos que aparezca dentro del botón tiene que ir entre las etiquetas. Porque existen dos etiquetas. Que esta sería una etiqueta de apertura y esta sería una etiqueta de cierre. Cuando las etiquetas son así, que tienen de apertura y tienen de cierre, a este tipo de etiquetas se le llaman etiquetas de contenedor. O en ocasiones también son llamadas etiquetas de salida, porque me permiten a mí mostrar algo que vaya aquí en medio. ¿Sí? Entonces, eso es cuando tiene etiqueta inicio y etiqueta final. O si usted quiere, llámelo cuando tiene pareja, ¿verdad? La etiqueta. ¿Sí? Entonces, aquí en medio le decimos enviar. Perdón, buscar sería. Ya estoy con esa palabra. Buscar. ¿Ya? Porque así se llama la función. Entonces, yo también hago referencia al nombre de la función, ¿verdad? Buscar. Si yo lo guardo y me voy acá, me voy al navegador y solamente actualizo, ya me aparecería la palabra buscar. Hágalo usted, vaya al navegador y actualice su página. Vaya directamente a la cerró. Ok. Vale, ok. Ya estuvo, como la había cerrado y la cargó. Vale.
Hasta aquí estamos bien. Si yo le doy clic a buscar, pues solamente hace ese efecto, pero no procesa nada. ¿Sí? Porque no se le ha asignado ninguna función. Entonces, para asignar la función, eso se hace adentro de la etiqueta, o sea, después del nombre de la etiqueta o de lo que contenga la etiqueta. Eso siempre se le asigna a la primera etiqueta. A la etiqueta de cierre, que es la que está al final de buscar, a esa nunca se le asigna nada. Eso solo me sirve para saber que se cerró la etiqueta. Entonces aquí vamos a utilizar un evento del mouse que sería onClick, que sería onClick igual comillas. Ajá. Si usted se fija, el asistente le ayuda, ¿verdad? También, ¿ve? Y en medio de esas comillas se asigna el nombre de la función. Cuando yo empiezo a digitar, automáticamente el asistente identifica que hay algo con lo que yo estoy asociando eso, ¿vea? Entonces, ahí está, buscar alumno. Y como existe, él lo identifica. Mire, aquí está, ¿ve? Si yo me quito y si yo me ubico, se marcan las dos. Es como, pero eso lo hace el programa, ¿vea? Como para ayudarme a poder saber que ahí está la función, ¿sí? Y que se llaman iguales. Si yo guardo cambios, porque siempre hay que guardar, él estaría haciendo referencia a esa función. Actualizo y cuando yo le dé clic, él tendría que procesar un mensaje de alerta, que es la instrucción que nosotros le dejamos a esa función. ¿Sí? Ok. ¿Se comprende entonces? Yo tengo una función, pero el hecho de tenerla, solo por tenerla, no hace nada. ¿Cuándo esta función se va a procesar? Cuando se le asigne un evento. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los dos tipos de eventos que yo tengo? Los acabo de mencionar. Uno es utilizando ¿el qué pues? Contéstenme. El mouse. Y el otro es utilizando el teclado. O sea, esas son las dos herramientas físicas que generan eventos. Y le dije, el mouse lo hace porque tiene tres, ¿verdad? El mouse, me voy a ir a la presentación ahora. Me voy a ir aquí. Está el clic, que es el famoso, que normalmente se le conoce como un clic. Está el doble clic, así se llama, que es cuando uno hace dos veces clic. Pero también existen otros como on mouse over, que es la función cuando el usuario se posiciona sobre algo. Acuérdese que el mouse tiene esto. Ahorita se ve un puntero de inserción de texto, pero aquí, mire, el mouse tiene su puntero. Entonces, ¿qué significa? Ese puntero también yo lo puedo programar con un evento. Que cuando usted venga y se mueva y se ubique sobre algo, también se procese una función. Por eso se llama on mouse over, que es cuando usted se posiciona, cuando el usuario se posiciona el mouse sobre un objeto. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, ¿eso dónde se da más? Cuando hay una galería. En la galería de imágenes de algunas páginas web, cuando usted se va encima de la imagen se hace grande. Entonces, eso con el mouse. Ahora, con el teclado existen diferentes. El teclado en sí no tiene, alguien puede decir, ve ahí como el teclado tiene un evento. El teclado es lo que usted hace, usted presiona las teclas. Pero al presionar una tecla, usted hace tres eventos. ¿Sabe cuáles son los eventos? Se lo voy a decir en español. Primero, usted viene y presiona. Pero en lo que usted presiona, lo mantiene presionado. Ya ahí se dieron dos eventos y viene usted y suelta. Ya se dieron tres eventos en una sola tecla. Ahora, ¿se pueden programar esos tres eventos? Sí. Y por eso uno de ellos se llama onKeyPress, que le indica al sistema o al programa la tecla que el usuario está presionando. ¿Sí?
Y ahí está, mire, usted viene y presiona. Y está el on key up, que indica el sistema cuando el usuario suelta la tecla. Y está el on key down, que es cuando se mantiene presionada. ¿Ya? Ahora, existe uno que se llama on blur, que on blur es una acción que se identifica cuando usted se cambia de caja. Es un evento que se da cuando uno se cambia de caja. Pero adicional a esos dos eventos, también existen eventos de tiempo. ¿Cuáles son los eventos de tiempo? Esos sí no son físicos, sino que eso los determinamos nosotros. Por ejemplo, que una función se procese en 10 segundos. Después de que yo entre a una página, por ejemplo, a los 10 segundos me aparezca un mensaje encima. ¿Se han fijado eso? Eso es bien común en muchas páginas. Usted va a internet, de repente usted ve, lee información y de repente, ¡pum!, le cae algo encima. Un anuncio o un formulario. Entonces, ¿qué significa? Que eso se activó después de un cierto tiempo. Quiere decir que esa función de activación estaba programada. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver que serían prácticamente los tres tipos. Regresemos aquí, vean. Nosotros poco a poco pues vamos a ir aprendiendo porque realmente hay bastantes eventos. Existen bastantes eventos. Entonces, los más comunes pues son los del mouse, porque se le asignan a los botones, y a veces los del teclado, ¿verdad? Vale, vamos a hacer otra función para el ejemplo. Por favor, ubíquese después de la llave final y presionamos 2 veces Enter, ¿verdad? Pero antes de iniciar el ejemplo, no sé si hay alguna consulta o alguna pregunta. Los que estamos en línea, Ceci, Gerardo, Joseph, Kenia y Madeline. No, señor. Ok. Gracias, Gerardo. Vaya, en este caso, ustedes. Vaya. Yo tengo una. ¿Cómo dije que se llamaba este tipo de función? No, ese tipo de función. La función se llama buscar alumno. Ahí sí tiene toda la razón. Pero el tipo. Es simple. Así, es una función simple. ¿Ya? Va, ahora cambiémonos de tipo de función. Creemos una función que no sea simple. Por ejemplo, le vamos a poner función tomar nombre. Tomar nombre. Perdón, tomar nombre. Mostrar, mostrar nombre. Así es. Mostrar nombre. ¿Ya? Función mostrar nombre. Abrimos paréntesis y abrimos llaves. Pero ahora voy a hacer una diferencia. Adentro de los paréntesis, él va a recibir un nombre. ¿Sí? Adentro de los paréntesis, él va a recibir un nombre. ¿Es igual la función de arriba con la de abajo en este momento? Ya no, vea. Porque lo que está dentro de los paréntesis, hace la diferencia. A ese tipo de funciones se le llaman funciones con datos, si lo quiere ver así, o su nombre real son funciones parametrizadas. Parametrizadas. Así se llaman. ¿Por qué? Porque lo que contienen adentro, que yo llamo dato, porque también es una forma de decirlo, se le llama parámetro. Es como que a usted le digan, mire, para poder subirse a la montaña rusa, usted tiene que tener 18 años o más. Significa que ahí hay un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? ¿O cuál es el requisito? Que nosotros llamamos, ahí se le llama requisito, ¿verdad? Pero sería un parámetro también. Que usted que tenga 18 o mayor a 18. ¿Sí? Aquí le estamos diciendo que para mostrar el nombre,
tengo que mandarle un dato. Tengo que mandarle el nombre que voy a mostrar. ¿Se comprende? Vale, ahora, aquí adentro le vamos a decir alert. Vamos a utilizar lo mismo. Alert. Y entre comillas le vamos a poner el nombre es 2 puntos espacio. Y como quiero unir un texto con un parámetro, se asigna el más y luego se le indica el parámetro, que en este caso es el mismo que está en la parte de arriba. Cuidado con el paréntesis que no ha abierto en alert. Va, preste atención porque después puede hacerle un ejercicio sencillo, pero lo vamos a hacer. Vale. ¿Se comprende hasta aquí? Si tiene dudas, me las hace saber, ¿verdad? Vale. Y con esto, pues, se puede colocar punto y coma para indicar que ya finalizó la instrucción, ¿verdad? Si usted se fija en la parte de arriba, no se colocó y no tuvo ningún problema. Pero es recomendable hacerlo cuando hay muchas instrucciones para decirle al navegador que ya se llegó a la finalización de una línea de instrucción, ¿verdad? Más que todo para eso. Vale. Ahora voy a hacer algo. Me voy a ubicar después de button. Voy a dar 2 veces enter para que se note bien. Y voy a utilizar un botón. Pero ahora lo voy a crear de la otra forma para que ustedes conozcan las 2 formas de crear un botón. Voy a utilizar input. Input. Y input es una etiqueta de entrada originalmente. ¿Por qué? Porque solo es una sola etiqueta, a diferencia de button. ¿Sí? Vale, entonces, adentro de la etiqueta input, yo le digo el tipo que se va a trabajar y va a ser de tipo button. Profe, lo mismo, sí es lo mismo, solo que arriba utilizó directamente la etiqueta button y abajo está utilizando un input de tipo button. Dígame. No, es que solo es uno. Y si le aparece 2 veces, bórrelo. Mire si está bien escrito porque input es con N, no con M. Ajá, es con N. Ajá. Vale, entonces aquí de una sola vez se le asigna el value. El value es lo que quiero que diga el botón. ¿Ya? Que aquí sería, entre comillas, consultar. Consultar. ¿Ya? Consultar. Vaya, quiero ver cuánto me queda de tiempo. 2 minutos. Según acá. Ok. Vale, entonces el evento voy a utilizar el mismo ahorita. On click. Y voy a mandar a llamar la función que me va a permitir mostrar el nombre. Entonces le digo mostrar nombre. Pero con la diferencia que si usted se fija, ahorita me ha quedado el cursor en medio de los paréntesis y me está diciendo abajo un pequeño mensaje. ¿Cuál es el mensaje que se está dando? Quédese, cierre paréntesis, vea para qué. Y se ubica en medio de los paréntesis. Verifique que lo escriba tal cual usted lo tiene arriba, ¿verdad? Mostrar nombre. Ajá, mostrar, pero ahí dice mostrar. Vale. ¿Qué me está diciendo ahí? Que yo le tengo que dar el dato que quiero que muestre. ¿Sí? Ahorita lo vamos a poner manual.
O sea, nosotros lo vamos a digitar. Le vamos a decir entre corchetes, ¿por qué? Ahí no podemos utilizar paréntesis porque los paréntesis los estamos utilizando afuera. Entonces, cuando afuera usted está utilizando paréntesis y adentro usted quiere volver a utilizar, no se puede. Entonces, tiene que combinar entre, si afuera tengo paréntesis, adentro tengo que utilizar corchetes. Si afuera tengo corchetes, adentro voy a utilizar paréntesis. ¿Sí? Eso se hace con el juego, porque ¿qué pasa si yo aquí abro paréntesis? Es como que esté cerrando este y yo no lo estoy cerrando. Yo lo que quiero aquí es colocar algo de tipo texto. ¿Sí? O sea, escuche bien. La regla dice, si afuera se usan comillas, perdón, adentro se utilizan apóstrofes. Si afuera se utilizan apóstrofes, adentro se utilizan comillas. ¿Se comprende? Esa es la regla. ¿Qué voy a utilizar adentro?